Juan Carlos, y quiero bendecirte a ti y a toda tu familia. Estamos acá dándole seguimiento a la serie El Poder de la Oración de Madrugada. Sabemos que esta enseñanza que el Señor ha puesto en nuestros corazones para impartir, compartir contigo, están siendo de mucha bendición. Mucha gente está comenzando a retomar ese espíritu de oración de madrugada, esa pasión por encontrarse con Dios antes que el sol salga. Así que prepárate, porque tengo algo nuevo de Dios para tu vida. Vamos a leer una porción de la palabra de Dios acá en el libro de Marcos 1:35. La Biblia dice de esta forma: gracias, Señor. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él le dijo: vámonos a lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en la sinagoga de ellos y en toda la Galilea, y echaba fuera los demonios. Este pasaje que acabamos de leer es muy interesante, porque versos antes, en el versículo 32, nos habla que cuando llegó la noche, cuando luego que el sol se puso, le trajeron a la casa de Pedro muchos enfermos y gentes endemoniadas. Jesús ministró por horas a la gente, le ministró sanidad, sanó a los enfermos, echó fuera a los demonios. La Biblia dice que ni dejaba hablar a los demonios, lo echaba fuera de los cuerpos. Estuvo un tiempo de ministración muy fuerte, muy poderosa, muy extraordinaria. Cientos fueron sanados, cientos fueron ministrados, tocados, ministrados por el poder de Dios a través de Jesús. Sin embargo, en el versículo 35, después que él termina de ministrar, dice que se levantó muy de mañana, siendo aún muy oscuro. Esto nos da a revelar a nosotros que el horario en que Jesús oraba no era un horario de 7 de la mañana, era un horario de 5, 4 y media, 5 de la mañana en adelante, cuando era muy oscuro. Todavía no había venido la claridad del día, cuando ya Jesús se iba a orar a los lugares desiertos. Dice la Biblia que estuvo allí orando. Imagínate, buscando el rostro de Dios, buscando la dirección de Dios. Una de las cosas que me gusta de nuestro Señor Jesucristo es que cada vez que Él ministraba a la gente, se apartaba sola para ir a buscar a Dios. Él entendía que su fuente era Dios, era la presencia de Dios. Y lo primero que me gustaría tocarle y que de todo mi corazón puedan percibir esta enseñanza, es que una de las cosas que debe de hacer cada hombre y mujer de Dios, sea predicador, cantante, salmista, apóstol, ministro, profeta, es que debe de entender que una vez que tú le ministras al pueblo, que tú te baseas sobre el pueblo y le das todo lo que tienes de Dios, tiene que tener la seguridad, tiene que tener la revelación de ir a la fuente que es Dios, volver a Dios, tener intimidad con Dios. Uno de los problemas que tenemos hoy en día es montones de predicadores que ministran, pero ellos no son ministrados, no tienen tiempo para orar, no tienen tiempo para estar a sola con Dios. Y este es un ejemplo poderoso que nosotros como ministrador en el Señor debemos de seguir. Una vez que Jesús le ministra a toda esta gente, se levanta muy de mañana y se va al monte a orar. Un tiempo atrás yo estuve en una ciudad llamada Cuauhtémoc, México. Fue algo maravilloso en esa campaña. Vimos milagros extraordinarios. Yo recuerdo que se levantaron docenas de paralíticos en una noche. Muchas enfermedades fueron quitadas de los cuerpos. Muchas personas fueron salvadas. Y yo recuerdo que esa noche era una gloria terrible que había en ese estadio. Terminó ese poderoso culto y me fui al hotel a orar. Cuando llego al hotel a descansar y luego a orar, noto que cuando me hinco a orar, me siento vacío y me siento como seco. Y digo, pero no entiendo, Dios, ¿por qué después de ver una gloria tan profunda, me siento como vacío, como seco? Y ahí el Señor habló a mi corazón y me dijo, esa sequedad
y ese vacío que siente es lo que te lleva a volver a mi presencia. Es lo que te encamina a volver a la fuente que te mantiene vivo. Y doy gracias a Dios por ese momento, porque ese momento me enseña que sin Dios no puedo, que sin Dios es imposible, que necesito volver a llenarme y sumergirme en su presencia. Mi primer consejo para ustedes es: cada vez que ministre, tiene que apartarte a sola con Dios para varias cosas. Primero, para llenarte, para recargar las fuerzas y tener esa unción fresca para la próxima ministración. La Biblia dice acá que Pedro y el pueblo le buscaba. Jesús se apartó a sola. Es importante orar en grupo, es importante que el esposo y la esposa oren. Es maravilloso pasar tiempo de intercesión en grupo, pero no puede ignorar los momentos de soledad. Tienes que aprender que los momentos entre tú y Dios no puede ser negociado por nada, ni por esposa, ni por hijo, ni por ninguna amistad. Jesucristo se apartaba a sola y tenía ese tiempo de oración. Y mira, en la madrugada, cuando aún estaba oscuro. ¿Y sabe cómo dice la Biblia? ¿Cómo termina? Jesús le dijo: Pedro, vámonos, porque me es necesario ir a otras ciudades a anunciar el evangelio del reino. Me es necesario ir a otros lugares a hacer la obra de Dios. La Biblia dice que comenzó a caminar por Galilea, por las sinagogas de ellos, y echaba fuera los demonios, libertaba los cuerpos. ¿Sabe lo que pasó esa mañana? Cuando Cristo se fue a orar, Dios le dio revelación de cuál era la próxima ciudad a donde él iba a manifestar el reino. Uno de los beneficios que trae el orar de madrugada es que te da revelación de dónde debe de manifestar el reino de Dios. Por eso es que el que no ora de mañana vive desorientado, vive confundido, vive sin dirección. Y Dios nos muestra acá que cuando oramos de madrugada, recargamos la fuerza, tenemos intimidad con Dios y somos direccionados por Dios de dónde debemos de manifestar. Hay pueblos y ciudades que están endemoniadas. Aquí dice que Él se movió. Después que oró de mañana, se fue a los lugares y echó fuera demonios. Hay demonios que se van a mantener viviendo en ciudades hasta que tú ores de madrugada. Cuando te levantes a orar de madrugada, antes que el sol salga, no puede ser que el gallo, la gallina, el caballo, los pajarillos canten primero que tú, que eres imagen y creación de Dios. ¿Cuándo tú has visto una gallina levantándose a las 10 de la mañana? ¿Cómo es posible que los animales, las aves, pueden levantarse de mañana y tú, que eres el ungido, la imagen de Dios, no puede hacerlo? No, tienes que levantarte. Tienes que levantarte. Hay ciudades que están oprimidas y si te levantas de mañana, tú serás direccionado a ir a esa casa, a ese hogar, a esa vida y liberarla en el nombre poderoso de Jesús. Así que yo espero que esta segunda parte de esta nueva temporada, el poder de orar de madrugada, sea de bendición para tu ministerio. Pastor, evangelista, no hay nadie grande que pueda vivir sin oración. Sin oración no vive nadie firme en el Señor. Así que levántate como Jesús. Oscuro de madrugada.